Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los miércoles paranormales. Miércoles de misterio, fantasmas. El caso que hoy les voy a contar tiene que ver con un grupo de adolescentes que un día X salieron más temprano del colegio y pensaban irse a caminar al Cerro Santa Lucía. Pensaron en un momento ir a caminar por el centro de Santiago, pero a uno de ellos se le ocurrió la peligrosa idea de jugar a la tabla Ouija. Bueno, el mismo que quiso jugar a la tabla Ouija, este varón, dijo: mi casa está sola porque mis viejos trabajan. Así que este grupito partió a la casa de, pongámosle, Eduardo. Partieron a la casa de Eduardo. Y bueno, pusieron la tabla Ouija en el dormitorio de Eduardo. Ahí se achoclonaron todo, ahí se metieron todo. Y como la casa era de esas casas antiguas, el dormitorio de Eduardo era bastante grande. Tenía incluso una mesita. Así que ahí pusieron la tabla Ouija y empezaron a invocar nada menos que al espíritu de la Quintrala. Ahora, para que ustedes comprendan el fundamento de la historia, quiero explicarles que la Quintrala es reconocida en Chile como una mujer extraordinariamente bella en la época colonial de Chile. Ella vivía en la época colonial de Chile. Era dueña de unos vastos territorios y tenía esclavos que le trabajaban a ella. Se cuenta que la Quintrala trabajaba en las artes oscuras, es decir, practicaba la brujería. Junto con eso, ella hacía sacrificios con animales, pero también los hacía con sus esclavos. Y de hecho, la historia cuenta de que por lo mismo fue juzgada porque ella había matado muchos esclavos. Dicen que su crueldad era comparable a su belleza. Se dice que ha sido una de las mujeres más crueles, más malas de Chile. Les sugiero a todos los que están viendo este video que busquen la historia de la Quintrala y del Cristo de Mayo. ¿Y qué es el Cristo de Mayo? Un sacerdote que vivía cerca de la Quintrala, en el templo Los Agustinos, le regaló un Cristo tallado, crucificado en la cruz, en madera, ¿no? Bueno, la Quintrala lo instaló dentro de su hogar, pero a ella no le gustaba porque decía que el Cristo la miraba con cara de enojado. Así que en un día de furia, de los que tanto tenía la Quintrala, llegó y lo arrojó a la calle. Sí, a la calle. Y aquí ocurrió un gran evento, un terremoto, uno de los más grandes acá en Santiago de Chile. Y esto fue muy extraño porque aparte de la mortandad y toda la desgracia que hubo, ocurrió un fenómeno paranormal que hasta el día de hoy no ha sido y no se ha podido explicar. ¿Y cuál es este fenómeno? Que no se sabe cómo la corona que el Cristo de Mayo tenía acá en su cabeza bajó a su cuello. ¿Y por qué es un fenómeno paranormal? Porque no hay manera del haber hecho que la corona baje por la cabeza y llegue al cuello del Cristo de Mayo. No hay forma, así como no hay forma de sacarlo.
De hecho, el Cristo de Mayo está en la iglesia de los Agustinos, está ahí. Bueno, es un templo, el templo de los Agustinos. Ahí está el Cristo de Mayo y ustedes van a ver, los que vayan van a ver que la corona la tiene en el cuello. Es el mismo que se saca en procesión. En estos momentos no recuerdo la fecha, pero se saca en procesión al Cristo de Mayo. Bueno, a ese ser estos jóvenes comenzaron a invocar. Bueno, se me olvidó el nombre del muchacho, parece que le puse Eduardo. Bueno, el asunto está que en la casa de Eduardo, con la famosa tabla Ouija, empezaron a invocar a la Quintrala. Y empezaron a llamarla, para preguntarle cosas de adolescentes, de jóvenes. Cosas del amor y cosas de ese tipo. Y también cosas del colegio. El asunto que todo era una chacota hasta que aquella aguja que utiliza la tabla Ouija para indicar las letras, el sí o el no, el número y todo eso, comenzó poco a poco a moverse con mayor fuerza. Los jóvenes entre ellos empezaron a bromear y decían, que tú la estás empujando. No, yo no la estoy empujando. Y en un determinado momento comenzó a moverse sola. Sí, este objeto que busca las letras en la tabla Ouija comenzó a moverse sola. Bueno, la tabla Ouija, para usarla todos tienen que apoyar los dedos en un puntero que comienza a moverse de acuerdo a las preguntas que uno hace. Por ejemplo, voy a pasar de curso, entonces el puntero se va hacia la S y después a la I, sí. Bueno, este puntero comenzó a moverse solo. Cuando comenzó a moverse solo, los muchachos se quedaron todos quietos, impávidos, sin saber cómo actuar. Había uno de ellos que en un momento X, donde todos se quedaron paralizados, pegó un grito y salió arrancando de la casa. Junto con ellos, todos los demás salieron arrancando. Y después no querían entrar, porque donde salieron arrancando, no querían entrar a sacar su utensilio, los bolsones y todo eso. Eduardo en este caso le dieron vómitos, ataques de pánico porque le dio miedo, o sea, todo lo que pasó le dio miedo. Y donde el muchacho, uno de los compañeros gritó y salieron todos arrancando, más miedo les dio. Bueno, en esto que pasó, aparentemente no quedó... aparentemente nada fue más allá de una anécdota. Una anécdota que por supuesto no le contaron a los padres de Eduardo. No se lo contaron. Eduardo ni loco contarle a los papás que se puso a hacer cosas de brujería, aparte que los papás eran católicos. Así que no quiso contarles para que no les den una paliza ni nada de eso. Bueno, así comenzaron a pasar los días y Eduardo comenzó a ver a una mujer sin dientes que se le acercaba, que comenzaba a tocarlo. Comenzó a soñarlo al principio, luego él sentía que la veía y como él se la sacaba de encima y todo eso, cierto día Eduardo se percató de que él tenía unas marcas como de uñas en las manos, porque Eduardo la tomaba así y se la trataba de sacar. Entonces esta mujer vieja que lo veía sin dientes, los únicos dientes que tenía eran los colmillos. Pero bueno, lo que Eduardo veía es que esa mujer se le iba encima,
como que quería, no sé si morderlo, hacerle algo. Entonces Eduardo la tomaba y se la sacaba. El asunto es que con el tiempo esto fue aumentando la gravedad del hecho. Y bueno, Eduardo comenzó a tener arañazos cada vez más fuertes. Al principio los padres lo llevaron a psiquiatra, a todo esto, pero resulta que los medicamentos no sirvieron absolutamente de nada. Eduardo comenzó a gritar en las noches, a la cama de Eduardo a azotarse, a moverse. Entonces estas personas llevaron al sacerdote de la iglesia, donde ellos participaban. El asunto es que se le hizo oración y todo por el estilo, y Eduardo fue empeorando, en el sentido que ya no iba a la iglesia, en el sentido que ya no iba a la escuela, en el sentido que no se quería levantar, no quería comer, se comenzó a adelgazar, los medicamentos del psiquiatra no servían, el muchacho no estaba durmiendo, se estaba poniendo agresivo, y los rajuños que tenía Eduardo fueron aumentando. Pero cuando Eduardo ya estaba muy mal, los rajuños no aparecieron más. Y es aquí donde intervengo yo. Como me contaron tan bien el caso, yo partí al tiro con, me parece que con Lorena, no recuerdo bien en estos momentos. El asunto es que fuimos al lugar. Y Eduardo estaba hediondo. Hediondo, literalmente hediondo. Hediondo a cuerpo, hediondo a viejo, hediondo como carnes decompuestas, frutas. Y la casa, siendo de esas casas antiguas que hay en el centro de Santiago, una casa grande, llena de vidrio, bonita, pero tenía muchas moscas. Bueno, así que yo partí con Lorena al tiro nomás, y yo me acerqué a conversarle a Eduardo y le dije a él bien clarito que yo no le iba a contar a los papás. No le iba a contar a los papás, no. Porque, a ver, quiero dejar algo en claro. Eduardo no le contó a los papás que habían hecho algo con la tabla Ouija. No se los contó. Lisa y llanamente, eso se quedó en silencio. Y bueno, los padres me ubicaron a mí más que nada porque estaban desesperados y ya no hallaban a quién diablo pedirle ayuda. Así que yo hablé con Eduardo y él, que apenas podía hablar porque más encima su boca se le llenó de aftas, es decir, como de llagas en los labios, en su lengua. Entonces me habla de la tabla Ouija. Tate, ahí era. Así que como él la tenía escondida, la sacamos, la rompimos inmediatamente en varios pedazos. Luego de eso, el mismo día, antes de romperla, le preguntamos a Eduardo a quién habían llamado, y ahí él me cuenta que a la Quintrala. Aquí quiero dejar algo bien en claro. Yo pienso, a juicio personal, que no era la Quintrala quien llegó a molestar a Eduardo, que no era la Quintrala. Más bien, yo pienso que era cualquier otro espíritu inmundo que se metió a la casa de Eduardo en ese momento, ya que cuando uno invoca un espíritu, no necesariamente viene el espíritu que uno está llamando. Puede haber cualquier espíritu, pudiéramos decir,
un espíritu aprovechador que se aprovecha de las circunstancias, se aprovecha que estos muchachos están abriendo un portal a través de la tabla Ouija y se metió nomás, po. Así que nosotros, utilizando la misma tabla, me acordé porque se me había olvidado esta parte, le dijimos a este espíritu: oye espíritu, así como llegaste, nos despedimos de ti, ándate. Claro que se lo dijimos con insultos y con varias otras cosas más, fuera lo que tiene que ver con haber hecho una limpia general en la casa, porque cuando se hace esto, se hace una limpieza general con ruda, canelo, albahaca, incienso, laurel, palqui, con todos estos elementos. ¿Ya? En el fondo llenamos la casa de humo, saumerio y limpiando, bendiciendo. Y le dijimos a este espíritu que se vaya a la... Bueno, tiene que haber sido un espíritu débil, porque ese mismo día todo como que se calmó. Eduardo le vino una tremenda... después de haber hecho todo esto, a Eduardo le vino hambre. Entonces pidió comida. Las moscas que habían se fueron. A la señora no le agradó mucho porque quedó toda la casa pasada a incienso, a humo. Pero quedó muy contenta con nosotros porque el muchacho se recuperó. El secreto se quedó para siempre entre Eduardo y yo. Cuando la madre me preguntó qué es lo que había realmente pasado, porque nosotros hicimos pedazo la tabla Ouija, obvio está que la sacamos entre nuestras cosas para que la madre no viera eso, ya que fue un compromiso entre yo y el jovencito. La madre quedó muy contenta y nosotros le dijimos que había sido un espíritu inmundo que estaba en la casa. Así que le dije también que sería bueno que cada 7 días, si el sacerdote pudiera ir a bendecir la casa, sería bueno. El asunto es que esta señora nos pagó el triple de lo que le habíamos cobrado, porque si bien es cierto, al principio nos pagó lo justo y preciso, como la semana después vino porque su hijo se estaba reponiendo muy bien, comenzó a ir al colegio y todo eso, y ella me dijo a mí: con que sé tal que usted lo hubiera hecho más rápido que los psiquiatras, que los psicólogos, que todo eso lo hubiera venido a buscar a usted a tiro. Así que, por lo mismo, nos pagó 3 veces lo que le habíamos cobrado al principio. Obvio es que Eduardo y sus compañeros nunca más hablaron del tema de la tabla Ouija. Y yo creo que en la actualidad ellos, como padres o posiblemente ya abuelos, le tienen que haber contado a los suyos para que nadie no use esto. Así que, amigos míos, mucho cuidado con jugar a las tablas Ouija, el famoso Charlie. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier cosa que en pocas palabras sea igual o semejante a la tabla Ouija es una invocación. Es abrir, como dicen los jóvenes, un portal. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Esperando que este video programa lo compartan, se suscriban al canal y activen la campanita, se despide Marco Antonio.